Capítulo 2. Los años que construyen a Spider-Man. La Stark Expo me dejó dos cosas. La primera fue miedo. No de ese miedo limpio que se cuenta bien después, cuando ya pasó y la historia te deja escoger las palabras. No, me dejó miedo del feo. Del que se te mete en el cuerpo. Del que te hace girar la cabeza cada vez que escuchas metal caer. Del que convierte un segundo en algo tan largo que te cabe una vida entera adentro. La segunda cosa fue peor. Me dejó claridad. Porque antes de ese día yo quería a Spider-Man como se quiere a una leyenda. Como se quiere a alguien que salta más alto que tú, que aguanta más que tú, que convierte el caos en una escena épica y sale del otro lado con una frase buena. Después de la expo, eso cambió. Porque yo ya no había visto a Spider-Man desde abajo. Había visto lo que hay antes de que llegue alguien así. Había visto a la multitud sin entender nada. A los cuerpos empujándose. A la gente congelándose un segundo de más. A una mujer intentando encontrar a su sobrino entre humo, miedo y acero. Había visto el segundo en que nadie te salva todavía. Y entendí algo que, por alguna razón, de niño no había entendido del todo. El mundo no necesita héroes solo para ganar guerras gigantes. El mundo necesita a alguien que llegue a ese segundo. A ese segundo exacto donde para una persona normal la vida se puede partir por la mitad. Y Spider-Man. Spider-Man vive exactamente ahí. No arriba. No lejos. No en el cielo. Abajo. Cerca. Donde la gente respira, se tropieza, se asusta, llega tarde, ama, corre y a veces no tiene a nadie. Esa idea se me quedó dentro. No como una frase bonita. Como una espina. Y crecí alrededor de ella. Los años siguientes no fueron un montaje. No fueron una fila de días esperando que una araña me resolviera la vida. Eso habría sido estúpido. Y también una falta de respeto. A Mai. Al tiempo. A lo que había entendido en la expo. Yo tenía 8 años. Luego 9. Luego 10. Y cada año me iba enseñando algo distinto sobre estar vivo dentro de la vida de Peter Parker antes de ser Spider-Man. A los 9 ya había dejado de mirar a Mai como la tía May del canon. Eso me duró menos de lo que imaginé. La convivencia te cura de convertir personas reales en símbolos. Dejas de ver el personaje. Empiezas a ver a una mujer cansada que aún así cocina. A alguien que revisa 2 veces los precios en el supermercado aunque finge que no le afecta. A alguien que hace chistes cuando no alcanza el dinero, solo para que el miedo no se siente primero en la mesa. A alguien que me preguntaba cómo estuvo mi día incluso en los suyos peores. Y entonces entendí otra cosa. Spider-Man no puede existir si Peter no ama primero estas cosas pequeñas. La cocina. La voz de May llamándome desde otra habitación. La rutina. La normalidad. La sensación de hogar en un departamento pequeño. Si no amas eso, no sales a proteger nada. Solo sales a jugar a ser importante. A los 10 conocí a Ned de verdad. Lo digo así porque ya lo había visto antes, claro. Misma escuela. Mismos pasillos. Mismo ecosistema de adolescentes prematuros y profesores cansados. Pero conocerlo de verdad fue otra cosa. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre tenían un humor raro en esa escuela. Ni empezaba bien la semana ni estaba lo bastante avanzada como para que a la gente le importara fingir entusiasmo. Se había descompuesto un proyector en uno de los salones de ciencias. Nada grave. Nada importante. Un objeto más muriéndose en una escuela pública con presupuesto de chiste. Yo me había quedado después de clase porque el profesor dejó escapar la frase "qué lástima, ya no hay quien arregle estas cosas" y esa clase de frases me provocaban una comezón insoportable. Entré al salón. El proyector estaba abierto sobre el escritorio. Y había otro niño ya metido en el problema. No arreglándolo. Clasificando tornillos. Con una seriedad absurda. Redondito, concentrado, hablando solo entre dientes como si los tornillos fueran tropas y él estuviera reordenando el ejército antes de una invasión. Me vio. Yo lo vi. Se quedó quieto un segundo. Luego levantó una ceja y dijo: "Si lo vas a romper más, mínimo no mezcles los tornillos largos con los cortos". Me quedé mirándolo. No pensaba romperlo. Todos piensan eso al principio. Me acerqué. Miré el proyector. Miré la mesa. Miré los tornillos alineados por tamaño con una precisión que rozaba lo psicótico, pero en el buen sentido. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Lo mismo que tú, supongo. Evitar que la escuela siga perdiendo la guerra contra objetos de tecnología básica. Lo dijo tan serio que me reí. Él sonrió. Y ahí empezó. No como empiezan las amistades en las películas. No hubo música. No hubo escena grande. Hubo 2 niños arreglando un proyector de porquería con herramientas prestadas, un manual incompleto y una confianza preocupante en su capacidad para no electrocutarse.
Tardamos 1 hora. Lo dejamos funcionando. El profesor creyó que el conserje mágico lo había reparado. Nosotros no lo corregimos. Nos quedamos con el crédito secreto, que a esa edad era mejor que un aplauso público. Se llamaba Ned Leeds. Y algo en él hizo fácil algo que hasta entonces no me salía del todo natural. Bajar la guardia. No porque fuera un genio igual a mí. No porque pensara igual. Justamente por lo contrario. Ned tenía una cabeza rarísima. No era la clase de persona que resuelve un problema aislándose del mundo. Era la clase de persona que lo mira, se ríe un poco, conecta tres ideas que parecen no pegar entre sí y de pronto te dice algo útil con una naturalidad insultante. Con él, ser listo no se sentía como una vitrina. Se sentía como una herramienta. Eso me gustó desde el principio. Mucho. A los 10, 11 y 12, nuestra amistad se construyó como se construyen las cosas buenas, que no están tratando de impresionar a nadie. Con tiempo, con repetición, con costumbre, con tardes larguísimas haciendo tareas más lentas de lo necesario porque siempre terminábamos desviándonos a otra cosa. Con experimentos que a veces salían bien y muchas veces salían con olor a plástico quemado. Con discusiones ridículas sobre si una idea era elegante o solo innecesariamente complicada. Con videojuegos. Con comida barata. Con silencios que no pesaban. Y también con algo que yo no había previsto. Ned fue la primera persona con la que pude ser Peter sin estar actuando demasiado. No el Peter del canon. No el yo anterior. No una mezcla perfecta. Solo Peter. Eso vale más de lo que parece cuando estás viviendo dentro de una vida que no nació contigo. En esos años yo ya observaba la ciudad de otra manera. No podía evitarlo. Después de la Expo, Nueva York nunca volvió a parecerme solo una ciudad cool de superhéroes. Empecé a verla como una máquina enorme llena de pequeñas fallas humanas. Escaleras mal iluminadas. Puertas que no cerraban bien. Barandales flojos. Conexiones eléctricas viejas. Tuberías mal parchadas. Gente demasiado cerca del accidente todo el tiempo. La mitad de los problemas no eran el crimen ni los villanos. Eran segundos mal diseñados. Segundos donde algo fallaba, alguien caía, nadie llegaba y la ciudad seguía como si nada. Eso se me empezó a volver obsesión. No una enfermiza, una productiva. Me preguntaba qué podía hacerse para que esos segundos no fueran tan definitivos. ¿Cómo se prevenía una caída? ¿Cómo se retrasaba un colapso? ¿Cómo se compraba tiempo suficiente para que alguien saliera? ¿Cómo se le daba margen a lo humano? Ned se dio cuenta antes que nadie de que me estaba clavando demasiado en eso. Una tarde, viendo unos edificios viejos desde la azotea del departamento, me soltó. «Tú no quieres construir algo impresionante». Miré sin entender. «¿Y entonces?» Se encogió de hombros. «Quieres construir algo que llegue antes que el desastre». Me quedé callado. Porque tenía razón. Y porque me molestó que la tuviera tan rápido. «Eso suena raro», dije. «Suena muy tú». A los 12, esa idea dejó de ser una intuición y se volvió un proyecto. No nació de una noche brillante ni de una inspiración divina. Nació de años caminando por Keynes, viendo estructuras viejas hablar antes de fallar. Porque sí, las estructuras hablan. No con palabras, claro. Con vibraciones. Con crujidos mínimos. Con cambios de tensión. Con pequeños avisos que casi nadie escucha porque el mundo está demasiado ocupado con sus ruidos grandes. Yo me había obsesionado con eso. Con la idea de que las cosas se rompen antes en la vibración que en la vista. Y también con otra cosa, las telarañas. No por fanático, aunque también, sino porque una telaraña no pelea la fuerza de frente como un muro. La reparte, la siente, la lee. La red no es fuerte porque sea dura. Es fuerte porque sabe hacia dónde mandar el golpe. Ahí estuvo la conexión. Edificios viejos. Tensión. Resonancia. Geometría de red. No quería inventar una armadura ni un robot ni otra tontería cara que sirviera bonito en una vitrina. Quería crear una malla de emergencia. Algo barato. Rápido. Aplicable. Capaz de leer una falla estructural mínima y redistribuir el impacto o la carga antes del colapso total. No para detener un misil. Para salvar una escalera. Un techo. Un tramo de pared. Una persona debajo. Llamé a la idea látice al principio porque sonaba mejor que malla reactiva de tensión urbana, y además a los 12 uno todavía cree que ponerle nombre en inglés a algo lo hace un poco menos feo. Ned me ayudó desde el primer día. No diseñó la parte física como yo, pero hizo algo que valía igual o más. Me obligó a no convertirme en un pequeño idiota brillante borracho de su propia idea. Cada vez que yo me iba demasiado a lo técnico, él preguntaba lo que nadie elegante quiere escuchar. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y quién lo arregla cuando se jode? ¿Y lo puede usar un bombero con guantes o solo tú después de 3 cafés y una crisis existencial?
¿Y si se cae justo en un edificio donde nadie sabe lo que es un algoritmo de redistribución dinámica? Preguntas horribles. Preguntas bellas. Preguntas reales. Eso hizo que el proyecto no se volviera una fantasía escolar. Lo construimos con piezas recicladas, materiales baratos, motores pequeños adaptados, fibras de polímero conductor y un sistema de lectura vibracional tan fino que, sobre el papel, daba risa que hubiera salido de 2 chicos de 12 en una escuela pública. Sobre el papel. Porque en pruebas funcionó. No a la primera, ni a la cuarta. Nos falló tanto que hubo un punto en que el cuarto donde trabajábamos parecía haber sido atacado por una araña pobre con problemas de autoestima. Pero funcionó. Y cuando por fin funcionó, fue una barbaridad. No porque explotara algo. Porque fue elegante. La malla no solo aguantaba impacto. Leía microvibraciones previas y redistribuía tensión medio segundo antes de la falla principal. Medio segundo. Suena ridículo. No lo es. Medio segundo, en muchas situaciones, es la diferencia entre se desplomó y aguantó lo suficiente. Era un sistema cívico de rescate preventivo, escalable y absurdamente barato comparado con cualquier solución industrial de lujo. Y sí, era exactamente la clase de cosa que podía llamar la atención de alguien como Tony Stark. Pero no fue el proyecto solo lo que lo hizo. Fue lo que pasó el día de la demostración. La final del concurso no era nacional, ni mundial, ni nada tan inflado. Era una muestra seria de innovación juvenil financiada, entre otros, por programas aliados de Stark Industries para detectar talento útil antes de que las universidades lo arruinaran convirtiéndolo en ego con notas perfectas. Había jueces, mentores, ingenieros invitados, y una transmisión interna para laboratorios asociados. No era un circo. Eso me gustó. Presenté la TICE con una maqueta brutalmente simple. Una estructura de escalera a escala. Un peso suspendido. Sensores vibroreactivos. Anclajes. Nada de hologramas. Nada de show. Ned estaba al fondo, con la clase de cara que pone alguien intentando parecer tranquilo cuando en realidad ya está planeando cómo te va a recordar toda tu vida cualquier humillación pública que estés a punto de sufrir. Expliqué. Respiré. Mostré datos. Caída controlada. La malla leyó la vibración, se tensó, redistribuyó y la estructura aguantó. Aplausos. Bien. Correcto. Suficiente. Entonces pasó lo real. Uno de los soportes laterales del rig principal, uno más grande, el de la zona de pruebas general del evento, estaba mal asegurado. Nadie lo había visto. O sí, pero demasiado tarde. Yo sí lo vi. No vi el tornillo soltarse. Vi la vibración rara 2 segundos antes. La frecuencia estaba mal. El patrón de carga también. Todo el sistema sonó incorrecto. Y hay momentos donde la cabeza actúa antes de que el miedo llegue. Ese fue uno. No pedí permiso. No pensé en quedar bien. No pensé en Stark. No pensé en la competencia. Agarré uno de los cartuchos de malla, corrí, me subí a una base lateral y disparé manualmente el despliegue hacia los 2 puntos de anclaje que calculé al vuelo. La estructura venció igual, pero no se fue completa. La TICE se abrió, atrapó el tramo en caída, redistribuyó la carga hacia el marco secundario y evitó que una profesora que estaba justo debajo terminara con media tonelada de acero y mala administración encima. El salón entero se quedó quieto. No como cuando algo impresiona. Como cuando algo casi mata a alguien. Ese silencio. Ese es el verdadero. Luego vino el ruido. Gente corriendo. Alguien preguntando si todos estaban bien. La profesora llorando por el susto más que por daño. Y yo, con las manos temblando, viendo mi malla sostener exactamente lo que había sido diseñada para sostener. No una maqueta. Lo real. Ese momento cambió todo. Porque hasta entonces la TICE era una idea brillante. Desde ahí fue una prueba. Y las pruebas son las cosas que hacen que los adultos serios dejen de sonreír por cortesía y empiecen a escuchar de verdad. Ese mismo día, horas después, me llamaron a una sala pequeña. No había mucha gente. 2 ingenieros. Una coordinadora. Una pantalla. Y, en la pantalla, Tony Stark. No en persona. No haciendo entrada dramática. Simplemente ahí, como alguien demasiado importante para perder el tiempo y demasiado curioso para ignorar algo elegante. Se veía cansado. También afilado. Como si dormirse le pareciera ofensivo. Me observó unos segundos. No como quien mira a un niño prodigio. Como quien está decidiendo si el cerebro del otro es humo o material de verdad. Peter Parker, dijo al final. Tienes 12 años, un sistema de tensión predictiva hecho con presupuesto de miseria y suficiente sangre fría para dispararlo bajo fallo real. Tragué saliva. No respondí de inmediato. Él siguió. Eso es muy prometedor o es el inicio de un problema enorme. Ned, si hubiera estado ahí, habría dicho que ambas cosas no se excluían.
Yo, por suerte, tuve la sensatez de no compartir ese pensamiento. Tony apoyó un dedo en su labio, pensando. Tu sistema no fue diseñado para lucirse. No, respondí. Fue diseñado para ganar tiempo, asentí. Porque el tiempo es la parte cara, dije. El colapso no mata siempre por el peso. A veces mata porque llega antes que la ayuda. Eso le llamó la atención. Lo vi en la cara. No por el dramatismo de la frase, por lo que había debajo. Tony no era tonto. Detectaba rápido cuando alguien estaba diciendo una idea prestada y cuando estaba diciendo algo vivido. ¿Quién te enseñó a pensar así? Preguntó. Pensé en la expo, en May, en la ciudad, en esos segundos previos. Nueva York, respondí. No sonrió completo, pero algo parecido pasó por su expresión, y fue suficiente. Así entré a la pasantía, no por tener la mejor nota, no por ser el niño genio. No por recitar fórmulas como loro. Entré porque había construido algo brutalmente útil. Algo elegante sin ser pretencioso. Algo que podía salvar gente de verdad. Y porque Tony Stark, entre millones de cabezas brillantes, seguía teniendo una debilidad muy específica por quienes pensaban en problemas reales antes que en aplausos. La pasantía de Stark Industries empezó a los 12, y fue real. No te damos un gafete bonito y una visita guiada para que tus padres digan wow. Real. Con acceso limitado, claro. Con restricciones. Con zonas vedadas. Con adultos que no te hablaban como si fueras una mascota superdotada. Eso lo agradecí mucho. Lo que más me sirvió de Stark no fueron los equipos caros. Fue el estándar. La forma en que hay una buena idea no valía nada si no resistía la prueba, el costo, la escalabilidad y el uso humano. Eso me formó más que cualquier discurso. Aprendí a pensar mejor, más limpio, más preciso, más cruel con mis propias ideas cuando lo necesitaban. Y también aprendí algo sobre Tony. No aparecía mucho, no en mi día a día, pero cuando aparecía, arruinaba el aire de la sala. No por ego solamente, por velocidad. Porque el tipo pensaba tan rápido que estar cerca de eso era una mezcla rara de admiración y ganas de lanzarle un diccionario para que hablara a ritmo humano. Aún así, me observó un par de veces más de las que esperaba. Nada paternal, nada tierno, solo interés. Lo justo para dejar claro que mi nombre estaba, como mínimo, subrayado en algún rincón de Stark Industries. Eso me abrió puertas. Y también me metió presión. Buena presión. De la que te obliga a no volverte mediocre. Ned siguió estando ahí durante todo eso. No en la pasantía como tal, no al principio, pero sí en el centro de mi vida. Le conté lo suficiente. No todo. No la voz misteriosa. No la sensación de estar viviendo una vida que venía de otro lado. Pero sí el peso. Sí la responsabilidad. Sí el miedo de hacerme pequeño por dentro justo cuando por fuera empezaban a tomarme en serio. Él lo entendió a su manera. Una noche, subidos en la azotea con una caja de pizza ya fría, me dijo. No te pongas raro. Lo miré. Eso es bastante específico. Sí. Me costó mucho. Señaló el cielo con el borde de una pizza doblada. No me importa que Stark te mire, que tus profesores te amen o que un laboratorio te abra la puerta. Si dejas que todo eso te convierta en alguien aburrido, juro que yo mismo te tumbo del pedestal. Me reí. Él no. Lo digo en serio. Y ahí estaba otra vez la belleza brutal de Ned. No estaba impresionado por mi potencial. Estaba protegiendo a su amigo de convertirse en una versión de sí mismo que ya no valiera la pena. Eso también fue parte de lo que me formó, más de lo que él supo en ese momento. Tuve 12, tuve 13. Y mientras avanzaban esos años, la pasantía creció conmigo. No en jerarquía ridícula. No me volvieron mini Tony Stark ni nada tan tonto. Pero sí me dejaron acercarme a proyectos más finos, más delicados, más útiles. La ciudad seguía enseñándome afuera. Stark adentro. Y yo iba construyéndome entre ambos. Nunca me volví un nerd caricaturesco. No me interesaba. No quería ser el chico que entra a un cuarto y necesita demostrarle a todos que es el más listo. Eso es inseguridad con vocabulario. Preferí otra cosa. Ser el tipo que observa mejor. El que resuelve mejor. El que hace que una idea difícil termine sintiéndose inevitable. Eso llama más la atención que hablar demasiado. Mucho más. A los 13, la TICE ya no era un proyecto escolar. Era la base de una línea experimental de respuesta urbana adaptativa en uno de los programas civiles vinculados a Stark. No me dieron el mando, ni loco. Pero sí me mantuvieron dentro como mente observada, participante joven y, a veces, la persona más incómoda del cuarto porque seguía insistiendo en la misma pregunta que a muchos ingenieros les fastidiaba. ¿Y esto sirve abajo, en la vida real, o solo se ve precioso aquí? Algunos me adoraban, otros querían ahorcarme, señal de que iba bien.
Fue en ese período cuando crucé por primera vez la puerta del laboratorio de biointerfaces adaptativas. Ese nombre, por sí solo, ya sonaba a idea peligrosa con presupuesto alto. Y lo era. Ahí estaban trabajando cosas que mezclaban materiales vivos, respuesta sensorial, adhesión, camuflaje activo, bioelectricidad de baja escala y aplicaciones de rescate. No pensadas para hacer superhéroes. Pensadas, en teoría, para hacer equipos que se pegaran, ocultaran o activaran mejor en zonas hostiles. En teoría. Ya sabemos cómo les gusta a los laboratorios jugar con palabras. Me obsesioné con ese departamento. No por morbo. Porque era como ver varias líneas de mis años anteriores torcerse hasta rozar algo casi imposible. Adhesión. Respuesta al entorno. Percepción vibracional. Camuflaje. Bioelectricidad. La clase de cosas que, puestas en la misma mesa, parecen una idea hermosa o una demanda judicial esperando nacer. Tony pasó una vez por ese laboratorio mientras yo estaba revisando unos datos de respuesta de polímeros sensibles. Miró la pantalla. Miró la mesa. Me miró a mí. ¿Te gusta este piso? Preguntó. Sí. Eso me preocupa. ¿Por qué es peligroso? No, dijo. Porque a ti te gustan las cosas peligrosas que además tienen aplicaciones civiles. No supe si eso era un halago o un diagnóstico. Probablemente ambas cosas. A los 14, el tiempo empezó a sentirse raro. No porque yo no supiera lo que venía. Precisamente por eso. Llevaba años esperando la mordida como se espera una puerta. No una fiesta. No una fantasía. Una puerta. Algo que, una vez cruzado, ya no te deja volver a la versión de ti que estaba antes. Y el problema con esperar una puerta tanto tiempo es que, llegado el día, no siempre la reconoces por grandiosa. A veces la reconoces por exacta. Eso fue lo que pasó. Ese día empezó normal. Demasiado normal. Escuela. Ned hablando más rápido de lo razonable. Mai quejándose de facturas con la dignidad de una guerrera económica. Mi cuerpo ya más alto. Mi cabeza más ordenada. Y en el correo de la pasantía, un aviso simple. Se requería mi presencia en biointerfaces por revisión de un protocolo derivado de la TICE y sus adaptaciones de campo. Nada dramático. Nada sospechoso. Solo trabajo. Y por eso mismo fue peligroso. Porque las cosas que de verdad cambian tu vida rara vez se presentan diciendo prepárate. Llegué al laboratorio por la tarde. La sala estaba trabajando sobre un sistema nuevo que me fascinó desde el primer vistazo. No por espectáculo. Por perversamente coherente. Habían estado desarrollando un modelo híbrido de respuesta para rescate extremo, microadhesión biomimética, camuflaje reactivo y descarga bioeléctrica de emergencia para activar o interrumpir circuitos en campo sin depender siempre de un equipo externo. Era una locura, una hermosa, y usaba especímenes vivos en fase comparativa, entre ellos, arañas modificadas, no con fines superheroicos. Con fines de investigación en sensores y biomateriales, al menos sobre el papel. Yo estaba revisando unos parámetros de adhesión variable cuando vi una de ellas fuera de donde debía. No fue cinematográfico. No hubo alarma. No hubo cristal rompiéndose. Solo la vi, oscura, pequeña, moviéndose por una línea lateral del módulo con esa precisión silenciosa que tienen las cosas peligrosas cuando todavía no saben que tú las viste. Me quedé quieto. El laboratorio seguía sonando normal detrás de mí. Teclados, ventilación, voces a media distancia. Pero para mí todo se estrechó alrededor de esa pequeña forma. No sentí destino. Sentí reconocimiento. Como cuando una parte muy vieja de la historia se pone de pie dentro de tu cabeza y dice, con voz calmada, es ahora. Pude haberme apartado. Pude haber llamado a alguien. Pude haber hecho varias cosas. La verdad incómoda es que no hice ninguna a tiempo. Porque 6 años esperando una puerta te vuelven más lento justo en el segundo en que por fin gira la manija. La araña subió por el borde de una consola, se deslizó a la barra donde yo tenía apoyada la mano y, antes de que el pensamiento terminara de volverse movimiento, me mordió. No dolió como debería doler algo tan importante. Esa fue la parte más ofensiva. Fue rápido, seco, una punzada pequeña. Y luego el mundo siguió funcionando como si no acabara de cambiar. Miré mi mano. La araña ya no estaba. Cayó, se perdió entre estructura y sombra, y yo me quedé viendo el punto rojo con una calma tan falsa que casi me dio vergüenza. Una investigadora me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Mentí mejor que a los 8. Peor que a los 14 debería. Me revisaron lo básico. No había síntomas inmediatos. No había motivo oficial para armar drama. Me dejaron seguir. Yo no seguí nada. Porque por dentro ya se había activado algo mucho más antiguo que el dolor. No miedo solamente. Cuenta regresiva. El cuerpo empezó a cambiar antes de que yo llegara a casa. No de forma visible, de forma íntima. Primero calor,
luego la sensación de que el aire pesaba distinto, después un zumbido raro detrás de los ojos, como si la ciudad hubiera subido su volumen sin pedirme permiso. Salí del laboratorio, di 2 cuadras, y tuve que apoyarme en una pared. Todo parecía excesivamente nítido. Los cables vibrando arriba. Un perro girando la cabeza media calle más allá antes de ladrar. El cambio diminuto en el paso de una mujer que estaba por tropezar antes de tropezar. Las ruedas del autobús entrando mal en un bache que todavía no veía. No era mejor vista. Era otra cosa. Como si el mundo entero estuviera enviando señales y mi cuerpo de pronto las leyera todas a la vez. Seguí caminando. Llegué al departamento ardiendo. Mai me encontró con fiebre. Otra vez el miedo en su cara. Otra vez el intento de ocultarlo. Otra vez yo odiando el hecho de que mi vida siempre pareciera tener la costumbre de cobrarle algo a ella también. La noche fue una guerra. No épica. Interna. Dolor en músculos que no sabía que podían doler así. Calor. Frío. La sensación de que el cuerpo se estiraba por dentro sin cambiar por fuera. Dormí a pedazos. Desperté con la garganta seca, la mano ardiendo y un sueño tan claro que todavía lo recuerdo. Una red. No una telaraña física. Una red de vibraciones extendida sobre la ciudad. Cada punto era una persona. Cada tensión, un peligro. Y yo en medio, no como dueño de la red, sino como alguien recién obligado a sentirla. Desperté con esa imagen pegada al pecho. Mai dormía mal sentada en una silla. Yo me incorporé. La fiebre había bajado. El mundo no. Me levanté. Fui al baño. Tomé el borde del espejo para abrir el botiquín. Lo apreté demasiado. El metal crujió. Me quedé quieto. Volví a tocar. La fuerza estaba ahí. No enorme todavía, pero claramente más allá de lo humano. Respiré. Apoyé la mano en la pared por inercia. La mano se quedó. Miré. Parpadeé. Siguió pegada. Y ahí empezó lo memorable. No la fuerza. No la adhesión. Lo otro. Di un paso hacia atrás, confundido, y en ese mismo segundo una alarma brutal me atravesó el cuerpo. No vino de afuera. Vino de todas partes. Una sensación afilada, instantánea, precisa, como si alguien hubiera lanzado un puñado de agujas invisibles contra mi sistema nervioso. Me giré por puro reflejo. Y la taza que había quedado mal puesta al borde del lavabo cayó. Solo que antes de que cayera del todo, yo ya la había atrapado. No porque la viera mejor. Porque la había sentido venir con una claridad enferma. Me quedé mirándola en mi mano. Luego miré el lavabo. Luego el aire. Luego nada. La sensación desapareció tan rápido como llegó. Pero ya estaba. El sentido arácnido. Y no uno normal. No uno de cuidado. No. Esto era otra cosa. No me advirtió del golpe cuando ya venía. Me mostró la intención del mundo antes del movimiento completo. Era absurdamente fino. Demasiado. Casi desagradable. La taza ni siquiera había empezado a caerse del todo y mi cuerpo ya había recibido el futuro inmediato como una descarga. El zumbido volvió. Miré mis manos. Y vi algo peor. O mejor. No lo sé. Mi piel se alteró por un segundo. No desapareció como efecto especial barato. Se desvaneció en el entorno como si el cuerpo, en pánico, hubiera decidido pedirle permiso a la luz para no estar ahí. Me vi parcial. Luego no. Volví. Me eché hacia atrás del susto. Mala idea. Salté demasiado alto. Me pegué al marco superior de la puerta del baño, medio invisible, con la taza todavía en la mano como un imbécil mutante agarrado al techo en calzoncillos. Y en cualquier otra situación me habría reído. Ahí no. Porque entendí demasiado rápido lo que significaba. La araña no me había dado solo a Peter Parker. Me había dado algo más. Algo cercano a Miles. Camuflaje. Y, por cómo vibraba mi cuerpo por dentro, algo eléctrico agazapado en algún lugar que todavía no entendía del todo. Y además me había dado un sentido arácnido ridículamente superior. Más fino. Más temprano. Más brutal. Como si el cuerpo quisiera avisarme incluso de la sombra previa al peligro. Como si la ciudad entera se hubiera convertido en un instrumento y yo pudiera oír desajustes que nadie más escuchaba. Bajé, temblando. No de miedo solamente. De sobrecarga. Porque sentir más no es romántico al principio. Es invasivo. Agotador. Casi violento. Mai seguía dormida. Yo la miré desde la puerta y tomé una decisión rápida. No iba a descubrir esto rompiendo la cocina frente a ella. Esperé. Controlé. Medí. Pasé la mañana fingiendo normalidad funcional. Mai se fue al trabajo con una última advertencia de que descansara y no hiciera experimentos raros en su ausencia. Demasiado tarde para esa categoría de consejo. Apenas cerró la puerta, el departamento cambió. O mejor dicho, yo cambié dentro de él. Cada tornillo del edificio parecía tener una voz. Cada paso en el pasillo una intención. Cada auto en la calle una línea potencial de peligro. No todo me activaba.
Pero el sentido estaba ahí, como una red finísima tensada sobre la realidad. Probé la fuerza. Con cuidado. Aún así terminé arrancando la perilla de un cajón porque con cuidado y fuerza nueva todavía no sabían hablar entre sí. Probé la adhesión. Me pegué a la pared. Luego al techo. Luego casi me mato bajando porque tener equilibrio mejorado no te regala experiencia. Probé el camuflaje. Descubrí que no obedecía a la mente pura. Obedecía al instinto, al estrés, a la necesidad de no ser visto. Cuanto más me tensaba, más mi cuerpo aprendía a desaparecer en el entorno. No invisibilidad perfecta, no como magia. Algo mejor y más inquietante. Un borrado. La luz dejaba de fijarme igual. La mirada ajena tropezaba conmigo. Y lo eléctrico. Lo eléctrico apareció por accidente. La alarma del horno sonó de golpe cuando yo estaba demasiado concentrado en no caerme del marco de una puerta. El sentido arácnido me punzó antes del pitido. Yo me asusté, y por puro reflejo solté la mano contra la pared. Una descarga azulada, corta pero feroz, explotó desde mi palma hacia el interruptor más cercano y me dejó mirando el humo de un circuito muerto con una mezcla muy incómoda de fascinación y arrepentimiento. Perfecto, murmuré al vacío. Ahora también soy un problema eléctrico. Pero todo eso, por intenso que fuera, no fue la primera experiencia memorable de verdad. Eso vino después, en la calle, donde tenía que venir, porque los poderes no se entienden en un baño. Se entienden cuando algo vivo depende de ellos. Salí al final de la tarde, no disfrazado, no heroico, con gorra, sudadera y la intención oficialmente cobarde de solo caminar. Mentira. Quería ver cómo se sentía la ciudad. Quería saber si ese nuevo sentido iba a enloquecerme o si podía aprender a escucharlo. Nueva York estaba entrando en esa hora rara donde la luz todavía no se ha ido del todo, pero ya hay cansancio en los rostros y prisa en las esquinas. Subí a una plataforma del tren, no porque me gustara estar ahí, porque quería altura, ruido y gente. Prueba completa. Ahí fue donde el mundo cambió otra vez. No por los ojos, por el sentido arácnido. Me golpeó de golpe, no como una punzada aislada. Como una red entera encendiéndose. Miles de microseñales al mismo tiempo. Un niño demasiado cerca del borde. Un perno flojo en una estructura publicitaria encima de la plataforma. Una caja de control eléctrica recalentándose detrás de un panel lateral. La vibración distinta del tren aproximándose. Una mujer con tacones girando el tobillo un segundo antes de trastabillar. Todo, a la vez. Fue tan fuerte que tuve que agarrarme de una columna. No sabía que un sentido pudiera doler. Ese sí, ese dolía. No por daño, por exceso. Como si el mundo me estuviera hablando demasiado rápido en un idioma que mi cuerpo sí entendía y mi cabeza apenas podía seguir. Entonces vi la cadena del desastre. No como visión mística. Como una sucesión de certezas inmediatas. El perno iba a soltar el anuncio. El panel caliente iba a reventar con la vibración del tren. El cable de alimentación iba a caer cerca de un charco que nadie había notado. Y el niño del borde, distraído con un globo, iba a dar un paso mal justo cuando todo eso estallara. Todo eso me entró junto. Completo. Brutal. Mi cuerpo no esperó. Primero desaparecí. No conscientemente. El pánico me borró de la mirada ajena. Sentí como el entorno me tragaba. Luego me moví. No corrí como humano. Salté. Y el salto fue tan limpio, tan obscenamente fácil, que durante una fracción de segundo el miedo se mezcló con algo casi sagrado. No alegría. Correspondencia. Como si mi cuerpo hubiese estado esperando toda la vida instrucciones que por fin entendía. Subí a la estructura lateral. El sentido me seguía clavando rutas posibles en la piel. Demasiadas. Elegí una. Arranqué el anuncio del punto donde iba a soltarse con fuerza suficiente para que no cayera sobre la multitud. El metal chilló. Demasiado ruido. La gente miró hacia arriba. Mal. El panel eléctrico explotó justo entonces. Chispas. Gritos. Y el niño sí dio el paso. Todo ocurrió en menos de un segundo. Para mí duró muchísimo más. Lo vi. Lo sentí. Su pie perdiendo centro. El tren entrando. La madre aún girándose. La electricidad a punto de tocar el charco. Salté otra vez. Lo agarré de la chaqueta con una mano y lo saqué del borde con una fuerza que a él le debió parecer imposible. Pero el cable ya iba bajando. Y ahí no pensé. Solté la otra mano hacia el panel abierto por puro instinto defensivo. La descarga salió de mí como si hubiera estado esperándolo. No fue una chispa bonita. Fue una arremetida azul, compacta, violenta. Entró al circuito, reventó la caja de control y desvió la alimentación antes de que el cable cayera energizado en el agua.
Un golpe de luz. Un estallido. El tren frenó con un chillido furioso. La plataforma se llenó de humo breve, gritos y confusión. Yo aterricé con el niño pegado al pecho, invisible a medias, oculto por el caos, el sentido arácnido todavía rugiéndome dentro del cuerpo como una alarma que no sabía apagarse. Lo dejé junto a su madre antes de que ella entendiera cómo lo tenía de vuelta. Ella lo abrazó, lloró, miró alrededor buscando a alguien. No me vio. Nadie me vio bien. Solo el rastro raro. La historia imposible. El algo que había pasado entre chispas, frenado y acero. Me aparté, pegado a una columna, camuflado, temblando. No por la descarga, no por el salto, por la magnitud. Porque en ese solo instante entendí de verdad lo que eran esos poderes. No eran un regalo, no eran un sueño cumplido, eran una obligación amplificada. Mi sentido había detectado 4, tal vez 5 desgracias pequeñas encadenadas antes de que sucedieran. No una sola, no una gran amenaza con música. Un conjunto miserable de errores cotidianos a punto de matar a gente normal. Y yo había llegado a ese segundo. A ese maldito segundo que me había perseguido desde la expo. Solo que esta vez, en lugar de ser el niño paralizado viendo venir el metal, yo había sido la diferencia. Eso me partió por dentro de una forma difícil de explicar. Porque sí, estaba temblando de sobrecarga, miedo y electricidad residual. Pero debajo de todo eso había otra cosa. Una certeza. Cruda. Definitiva. La voz misteriosa había tenido razón en algo, aunque yo todavía no entendiera quién demonios había sido. Esos poderes no eran solo para pelear mejor. Eran para llegar antes. Ese sentido arácnido absurdo me daba algo que casi ningún héroe grande tenía. Anticipación íntima. Cercanía. Lectura del desastre pequeño antes de que el mundo lo considere noticia. La fuerza mayor, el camuflaje, la descarga. Todo eso importaba. Pero el núcleo estaba ahí. Podía sentir el segundo antes. Y si podía sentirlo, entonces ya no tenía excusa para mirar hacia otro lado. La multitud seguía alterada. Gente grabando. Preguntándose qué explotó. ¿Qué pasó con el niño? ¿Qué demonios había sido esa luz? Yo retrocedí, todavía invisible a medias, todavía respirando como si me hubiera tragado el tren entero. Y me fui. No porque no quisiera ayudar más. Porque en ese momento, si alguien me tocaba, creo que me desarmaba ahí mismo. Volví al departamento andando raro. No por heridas. Por exceso de mundo. Cada sonido venía demasiado claro. Cada esquina parecía contener 5 posibilidades de accidente. Tuve que aprender en el camino, a la fuerza, a bajar el volumen del sentido. No apagarlo. Filtrarlo. Dejar que respirara de fondo en vez de al frente. Cuando llegué, me miré en el espejo del baño. La sudadera chamuscada en una manga. Los ojos demasiado abiertos. La piel todavía soltando un residuo leve de electricidad en los dedos. No parecía un héroe. Gracias a Dios. Parecía un chico de 14 años que acababa de descubrir que su cuerpo y la ciudad podían conversar demasiado bien. Y entonces me reí. No fuerte, no mucho, pero me reí. Porque había algo casi ofensivamente perfecto en todo eso. Me había pasado 6 años preparándome para ser digno de la mordida. Y el primer día con poderes ya me había demostrado lo más importante. No iba a convertirme en Spider-Man por tener habilidades impresionantes. Iba a convertirme en Spider-Man si lograba usar todo eso sin dejar de entender a la gente que estaba abajo, en la plataforma, en el charco, en el borde, en el segundo de miedo. Si perdía eso, no importaba cuánto pudiera cargar. Solo sería otro monstruo útil. Esa noche abrí una caja vieja, mis libretas, los planos de látice, las variaciones, las fibras, los cartuchos de despliegue rápido que una vez pensé para edificios y rescate. Los miré distinto, mucho más distinto, porque de pronto ya no estaba diseñando para algún día. Tenía adherencia, tenía fuerza, tenía camuflaje, tenía descarga, tenía un sentido arácnido que parecía construido por alguien con muy poca piedad hacia mis nervios. Lo que me faltaba era hilo, alcance, precisión, una manera de estar entre puntos sin tener que parecer una ardilla homicida saltando por Keynes. Tomé un lápiz, respiré, y empecé a dibujar, no por emoción infantil, por necesidad. El primer trazado salió feo, el segundo también, el tercero ya no tanto. Microdisparo, cartucho presurizado, fluido reactivo con memoria tensional derivado de mis notas de látice, disolución controlada, anclaje, recuperación. Todo empezó a encajar con una claridad casi insultante, como si los 6 años anteriores hubieran sido, sin que yo lo supiera del todo, el prólogo técnico de este momento. May llegó un rato después. Guardé todo rápido, no por vergüenza, por tiempo. Todavía no.
Todavía no podía poner eso en palabras frente a ella. Me preguntó cómo estuvo mi día. La miré. Pensé en el tren, en el niño, en el destello azul, en el segundo previo, en la plataforma, en la red invisible del sentido arácnido, en lo cerca que había estado de llegar tarde la primera vez y en cómo no lo hice la segunda. Intenso, respondí al final. Mai soltó aire, colgó el bolso y dijo: en esta casa esa palabra me da miedo. Yo sonreí apenas. Y mientras la escuchaba moverse por la cocina, con el sonido de la ciudad del otro lado y mis libretas abiertas como una promesa viva en el cuarto, entendí que el verdadero inicio no era la mordida, tampoco el rescate, ni siquiera el poder. El verdadero inicio era este punto exacto donde todas las piezas, por fin, estaban dejando de ser piezas. La expo, Mai, Ned, la ciudad, la Tice, Stark, la araña, la plataforma, el niño, el segundo antes. Todo me había traído aquí, a la mesa, al lápiz, a las manos, a la decisión. El mundo necesitaba a Spider-Man. Yo ya lo sabía desde hacía años. Ahora, por primera vez, tenía una forma real de empezar a convertirme en él. La primera piel. Después de la estación entendí algo que me dejó sin ganas de dormir bonito durante varios días. Tener poderes no te convierte automáticamente en Spider-Man. Te convierte en alguien que ya no puede fingir que no vio el problema. Y eso es peor, mucho peor. Porque antes, incluso con toda la culpa, con toda la claridad que me había dejado la Stark Expo y con todos esos años pensando en por qué el mundo necesitaba a alguien como Spider-Man, todavía existía una distancia entre el desastre y yo. Una distancia miserable, sí, pero existía. La distancia del cuerpo normal. La distancia del si hubiera podido. La distancia del si hubiera llegado antes. Ahora ya no. Ahora el mundo me estaba hablando un segundo antes. Ahora la ciudad me punzaba en la piel cuando algo estaba a punto de salir mal. Ahora mi cuerpo podía moverse hacia esos segundos. No con elegancia todavía, no con control absoluto, pero podía. Y cuando uno puede, la vida deja de preguntarte qué opinas del heroísmo y empieza a preguntarte qué vas a hacer con él. Esa fue la parte incómoda, la realmente incómoda. Porque no me estaba pasando algo cool, me estaba pasando una responsabilidad. Y las responsabilidades no quedan bien en pósters, quedan pesadas en la nuca. Los días siguientes a la estación fueron caóticos de una forma muy rara, no por afuera, por adentro. Yo seguía yendo a clase, seguía asistiendo a la pasantía, seguía hablando con Mai en la cocina, seguía viendo a Ned poner caras de te pasa algo y no me gusta que creas que no lo noto. Pero por debajo de todo eso había una segunda capa de realidad, una más fina, más viva, más insoportable. El sentido arácnido se había convertido en una especie de red invisible tensada sobre la ciudad y sobre mí. No se activaba solo ante golpes o amenazas directas. Eso habría sido demasiado amable. Se activaba ante patrones. Ante malas decisiones. Ante microcambios en trayectorias, tensiones, intenciones. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto una partitura y yo, de pronto, pudiera oír cuando alguna nota estaba a punto de romper la canción. Lo odiaba. Y me encantaba. Las dos cosas. Porque había momentos en los que me daba ganas de arrancarme la cabeza para que el ruido parara. Y había otros donde esa misma anticipación me permitía atrapar un vaso antes de que cayera, apartarme de alguien que iba a chocar conmigo medio segundo antes de que girara, o detectar el crujido peligroso de una baranda antes de que una señora apoyara todo el peso sobre ella. El problema era que todo eso no podía seguir ocurriendo con una sudadera vieja, una gorra y la esperanza de que nadie me mirara bien. Necesitaba un traje, no por estilo, no por identidad todavía, por función, por supervivencia, y porque si alguna cámara me captaba demasiado pronto con el rostro medio visible, entonces toda la idea de proteger a Mai, a Peter Parker y a cualquier versión futura mínimamente cuerda de mi vida iba a irse a la basura en un video borroso de internet. No, necesitaba una segunda piel, y la iba a fabricar yo, a espaldas de Stark Industries, usando su lógica, sí. Su tecnología como referencia, también, pero sin darles el gusto de enterarse demasiado temprano de que el chico al que le habían abierto las puertas de varios departamentos estaba, muy probablemente, convirtiéndose en algo que ninguna cláusula de pasantía cubría. Lo primero que robé de Stark no fue un material, fue una manera de pensar. Eso siempre fue más valioso. Las empresas como Stark Industries no son peligrosas solo por lo que fabrican. Lo son por cómo ordenan problemas. Por cómo convierten lo imposible en una secuencia de preguntas menos imposibles. ¿Qué necesita el sistema? ¿Qué limita al usuario? ¿Qué falla primero? ¿Qué no puede permitirse fallar nunca?
¿Qué cuesta más? Reforzar o rediseñar. Yo llevaba años aprendiendo eso. Desde Latice. Desde aquella maldita obsesión con darle medio segundo más a las cosas antes del colapso. No había olvidado esa lógica. Solo estaba a punto de aplicarla a algo mucho más íntimo. No diseñes una armadura. Diseña una segunda piel que sobreviva a Nueva York. Eso escribí en la primera página seria del cuaderno, donde empecé a darle forma al traje. Y no fue una frase para sentirme profundo. Fue una advertencia. Porque una armadura te separa del mundo. Yo no necesitaba separarme del mundo. Necesitaba sentirlo sin que me destruyera. Necesitaba algo ligero, elástico, resistente, capaz de soportar tensión dinámica, movimiento continuo, abrasión urbana, humedad, bordes, vidrio, metal, cables y errores humanos. Sobre todo errores humanos, porque si algo había aprendido en este tiempo era que casi todo en esta ciudad terminaba mal por una mezcla repugnante entre mala infraestructura y decisiones apuradas. El traje tenía que respirar, ceder, abrazar, responder. No podía pelear contra mi cuerpo. Tenía que volverse cómplice de él. Y eso implicaba una verdad bastante molesta. Iba a tardar. No había versión bonita de eso. Iba a tardar mucho. El departamento fue convirtiéndose poco a poco en un campo de batalla de telas técnicas, apuntes, muestras pequeñas, polímeros discretamente obtenidos, recortes, costuras, diagramas y un nivel de organización que solo parecía caos si no eras yo. Mai, por suerte, me había visto crecer suficiente como para no entrar en pánico la primera vez que dejó una taza en mi cuarto y vio media cama cubierta de patrones, apuntes y una máscara en fase tan temprana que parecía un crimen textil. Se quedó en la puerta. Miró, respiró, y preguntó. ¿Es mejor que no pregunte? Yo levanté la vista. Definitivamente. Asintió como si ya supiera que esa iba a ser la respuesta. Bien. Solo dime una cosa. ¿Cuál? ¿Esto va a incendiar la casa? Pensé un segundo. No debería. Mai entrecerró los ojos. Esa es una respuesta horrible. Pero honesta. Ella suspiró. Peter. Sí. Las personas listísimas tienen una enfermedad muy fea. Me quedé quieto. Confunden capacidad con permiso. No respondí. No porque no tuviera nada que decir. Porque tenía razón. Y eso siempre me dejaba sin ganas de defenderme. Mai cruzó los brazos. No sé qué estás haciendo y, por ahora, quiero seguir sin saberlo. Pero si la brillantez de lo que sea que estés construyendo depende de que duermas 4 horas, tengas cara de muerto y me hagas pensar que un día me voy a despertar con una pared perforada, entonces no me importa qué tan genial sea. Está mal hecho. Se dio media vuelta y se fue. Yo me quedé mirando la puerta cerrada un buen rato. Porque no había hablado de un traje. No había hablado de Spider-Man. No había hablado de lanzadores, ni de ciudades, ni de nada. Y aún así había tocado el centro del asunto. No podía construir algo que me destruyera antes de empezar a usarlo. Así que sí, empecé a dormir un poco más. Muy poco, pero más. La pasantía me ayudó muchísimo, aunque no de la manera más obvia. No iba por la empresa metiéndome materiales en la mochila como un villano de oferta. Eso habría sido estúpido. Y además innecesario. No necesitaba robarles piezas enteras. Me bastaba con observar cómo resolvían. Con memorizar composiciones. Con estudiar catálogos internos. Con notar qué fibras respondían mejor a tensión prolongada, cuáles tenían mejor recuperación elástica, cuáles aguantaban mejor la humedad, el calor, el roce continuo, la flexión repetida. Las instalaciones de Stark eran una universidad a la que solo podías sacarle provecho real si aprendías a no actuar impresionado. Eso lo tenía dominado. No me interesaba parecer el chico prodigio. Eso es una trampa. Interesa al ego de los demás, no a sus estándares. Prefería otra cosa. Ser el tipo que hace observaciones útiles. El que mira donde casi nadie mira. El que hace preguntas incómodas porque bajan la idea del cielo y la ponen a pelear en el barro. Eso había llamado la atención correcta desde los 12. Y seguía haciéndolo ahora. Mis tutores sabían que yo no era el chico que llegaba a babearle al equipo brillante. Yo quería saber cuánto costaba, cuánto aguantaba, cómo fallaba y qué ocurría cuando el usuario no era un genio sino un civil cansado, con guantes y cero margen para equivocarse. Eso, por alguna razón, incomodaba a varios. Y gustaba muchísimo a los correctos. Fue en medio de una de esas semanas de trabajo, pruebas y sueño recortado cuando el aire del departamento de biotecnología empezó a cambiar. No de forma obvia.
no con un gran anuncio. Eso habría sido demasiado fácil. Empezó en cosas pequeñas. Un acceso restringido que ayer no estaba restringido. Una sala cerrada por más horas de lo normal. 2 investigadores bajando la voz al cruzarse por un pasillo. Una modificación discreta en el calendario interno. Nada por separado significaba gran cosa. Junto, sí. Yo ya llevaba demasiado tiempo entrenado en leer lugares donde la gente creía que no estaba diciendo nada. Y esa clase de tensión siempre anunciaba lo mismo. Alguien nuevo había entrado al tablero. Lo vi por primera vez una tarde. Yo estaba revisando una interfaz de comportamiento tisular adaptativo del otro lado de un vidrio, con una tableta en la mano y la cabeza más metida en problemas de biorespuesta de lo sano, cuando una figura cruzó el umbral del laboratorio principal. No hizo falta que nadie levantara la voz. La sala se acomodó apenas a su alrededor. No miedo, no exactamente respeto. Atención. Ese tipo de atención que solo producen quienes tienen criterio suficiente como para cambiar el rumbo de una conversación técnica con una sola frase. Llevaba una bata clara, nada ostentosa, un portafolio delgado bajo el brazo y la clase de paso medido de quien no entra para ser visto, sino para observar primero. Eso me llamó la atención enseguida. La mayoría de los brillantes hacen ruido demasiado rápido. Preguntan. Corrigen. Se hacen sentir. Él no. Miró. Una estación de cultivo. Luego una simulación de integración. Después una bandeja de muestras clasificadas por respuesta regenerativa. Y había algo inquietante en eso. No en el gesto. En la intención detrás del gesto. Los ojos no se movían como los de alguien curioso. Se movían como los de alguien que estaba buscando una ausencia. Como si cada cosa que miraba la estuviera comparando con otra versión, otra posibilidad, otro resultado que todavía no tenía. Uno de los ingenieros senior se le acercó. Intercambiaron unas palabras que no alcancé a oír. El otro asintió enseguida, más rígido de lo que pretendía parecer. Eso bastó. No era un invitado cualquiera. No estaba ahí para una visita amable. Siguieron caminando entre estaciones y el hombre se detuvo ante una interfaz de crecimiento adaptativo. Señaló un punto mínimo en el modelo. El ingeniero corrigió sin discutir. Eso me interesó más. No porque la sala tuviera a alguien nuevo. Porque ese alguien parecía ver errores con una velocidad poco simpática. Lo volví a cruzar después, más cerca. Yo tenía un modelo abierto en pantalla, una simulación que me estaba molestando desde hacía 10 minutos porque asumía una recuperación demasiado optimista del tejido bajo estrés. No lo vi llegar. Lo sentí. No sé si por costumbre, por el sentido arácnido o por el tipo de atención que parecía cargar encima como una sombra bien entrenada. Esa curva está mintiendo, dijo. Su voz no era grave en plan cinematográfico ni suave en plan paternal. Era precisa. Levanté la vista. Por el tiempo de respuesta. Él miró la pantalla. Por la confianza en el tiempo de respuesta. Eso me gustó de inmediato. No porque sonara inteligente. Porque sonaba exacto. Me acerqué un poco más. Asume recuperación cuando en realidad solo está retrasando degradación. Entonces sí me miró. No mucho. Lo suficiente. El tipo de mirada que no decide si eres interesante por la edad. Te mide por la calidad de lo que acabas de decir. ¿Y qué harías? Preguntó. Se lo expliqué. No largo. No para lucirme. Le hablé de sistemas que leen antes de corregir. De respuesta anticipatoria. De cómo a veces el error más caro no es la rotura, sino llegar un segundo tarde al inicio de la rotura. Lo escuchó sin interrumpirme. Eso también me llamó la atención. Cuando terminé, apoyó apenas los dedos sobre la mesa. Eso no es pensamiento biológico habitual. Nueva York no obliga a pensar habitual. La respuesta me salió sola, automática. Tal vez demasiado mía. Algo cambió apenas en su expresión. No fue una sonrisa completa, solo una sombra de algo parecido. No, murmuró. Supongo que no. Y siguió caminando. Así, sin contexto, sin presentación, sin nombre. Solo una presencia nueva en el laboratorio y una sensación incómoda en el aire. No me preocupó del todo. No lo suficiente. Y quizá eso fue lo más peligroso. Porque las cosas que de verdad cambian una historia rara vez entran haciendo ruido. A veces solo cruzan un laboratorio en bata blanca, observan demasiado bien y dejan una molestia pequeña en la intuición. Mientras tanto, el traje seguía naciendo, lento, como tenía que ser. No apareció de la nada. No me lo cosí en una noche mientras sonaba música de montaje. Nació por capas, por fallos, por descarte, por muchas horas donde el verdadero trabajo no era crear algo espectacular, sino evitar que algo mínimo me matara por una mala costura. Primero resolví el material base. No copié un tejido de Stark. Le robé lógica. La de combinar elasticidad con memoria tensional. Respiración con resistencia.
fricción en zonas donde importaba y libertad en las que no podían permitirse ninguna pelea entre tela y músculo. Quería una segunda piel, no un disfraz, no una armadura, no una tela atlética con aires de grandeza, una segunda piel. Eso significó reforzar hombros, laterales, rodillas y torso siguiendo mis propios patrones de movimiento. Las costuras interiores no estaban puestas donde se verían bien. Estaban donde no molestarían al salto, a la torsión, al impacto contra una pared o a la locura específica de tener que pasar de adherencia a caída y de caída a arco en menos de un segundo. La máscara fue un infierno. Las primeras versiones me odiaban. Una me aplastaba la nariz. Otra me hacía ver como ladrón mal pagado de tienda de deportes. Otra se me pegaba a la boca al respirar fuerte, lo cual descubrí exactamente en el peor momento posible mientras probaba descargas de adrenalina frente al espejo y casi muero de asco y sofocación. Seguí, ajusté el corte, corregí la caída sobre el cuello, trabajé los ojos. No iba a tener todavía lentes avanzados, pero sí necesitaba protección contra el aire, el polvo, el reflejo y suficiente expresión visual para que la cara del traje no fuera una sábana triste con intenciones heroicas. Lo conseguí. No perfecto, pero sí bien. Bien de verdad. El símbolo del pecho fue una pelea interna. No quería branding. Todavía no. Me parecía ridículo salir a la calle firmando algo cuando ni siquiera sabía si iba a sobrevivir a mis primeras semanas con un sistema nervioso alterado, lanzadores experimentales y un sentido arácnido que parecía diseñado por una entidad con muy poco cariño hacia mi paz mental. Pero el símbolo terminó quedándose. No enorme, no arrogante, limpio, claro, como un centro, una dirección. Algo que unificara la silueta y dijera esto no es un accidente, incluso cuando todavía nadie supiera qué demonios estaba viendo. Los lanzadores fueron peor, muchísimo peor, porque ahí ya no bastaba con que algo más o menos funcionara. Tenían que volverse una extensión de la muñeca, responder en el momento exacto, ni antes, ni después. No podían dispararse porque yo apretara el puño molesto durante una discusión con Ned. Tampoco podían exigir un gesto tan delicado que en medio del movimiento la ciudad me aplastara por indecisión. El sistema tenía que ser compacto, limpio y brutalmente confiable. Los diseñé con líneas pequeñas, discretas, muy influenciadas por la forma en que Stark resolvía hardware personal, pero sin caer en la arrogancia visual de hacerlos parecer armas miniatura. No quería armas. Quería movilidad. Quería hilo. Quería red. El mecanismo salió primero. Cartuchos intercambiables, disparo por presión y gesto, liberación rápida, recarga posible sin desmontar media muñeca. Después vino la fórmula. Y ahí sí me quise morir 3 veces. Porque una cosa es decir voy a hacer telaraña como fan. Otra es sentarte a conseguir una mezcla con memoria elástica, adhesión inmediata, resistencia brutal a la tracción y degradación controlada, sin llenar la ciudad de residuos inmortales ni pegarte la mano a una lámpara durante 2 horas. Mis primeras versiones fueron humillantes. La primera era básicamente un pegamento arrogante. La segunda soportaba peso pero se deshacía bajo vibración continua. La tercera fue una porquería glorificada que me obligó a pasar 40 minutos despegando una silla del techo del cuarto mientras escuchaba a Mai moverse por el pasillo y rezaba por todos los dioses disponibles para que no entrara. La cuarta fue prometedora. La quinta ya tenía carácter. La sexta aguantó toda una noche tensionada entre 2 anclajes sin ceder, y ahí sí entendí que había cruzado una línea. Ya no estaba imaginando cómo se movería Spider-Man. Lo estaba fabricando. Ned notó que algo gordo estaba pasando mucho antes de que yo quisiera admitirlo. Una tarde estábamos en su casa revisando el casco destrozado de un dron educativo civil que habíamos rescatado de una bodega de Stark para analizar su sistema de estabilización, y él dejó de trabajar en seco. Me miró. Yo seguí fingiendo interés extremo por un tornillo. Mal plan. Tienes cara de que estás enamorado o conspirando, dijo. No levanté la vista. ¿Por qué asumes que una de esas dos cosas me queda? Porque si fuera solo estrés, ya habrías hecho un comentario raro sobre infraestructura urbana y me ahorrarías el misterio. Seguí en silencio. Ned apoyó ambos codos en la mesa. Peter. ¿Qué? No me molesta que no me cuentes algo. Me molesta que actúes como si te quedara bien ocultarlo. Tuve que levantar la vista. Él siguió mirándome con la clase de paciencia rara que solo tienen las personas que, aunque estén haciendo chistes, ya decidieron no dejarte huir completo. Cuando pones esa cara, dijo, siempre estás intentando cargar algo tú solo porque crees que así es más limpio. Nunca es más limpio. Solo más lento y más estúpido. Dolía cuando tenía razón. Peor aún, me ayudaba. Lo tendré en cuenta, murmuré. No, no lo tendrás.
Pero quería dejar constancia oficial. Volvió al dron. Y yo me quedé con esa frase pegada el resto del día. No porque fuera cruel, porque era verdad. Fue en medio de ese caos técnico, emocional y urbano que me crucé con MJ. No la conocí como suelen ponerlo las historias cuando quieren que uno se prepare para subrayar el momento. No, fue un accidente. Como tenía que ser. Yo iba saliendo de una sección asociada a biotecnología con la cabeza metida por completo en un problema de liberación de presión de los cartuchos y una simulación de tensión que me estaba riendo en la cara desde la mañana. Doblé una esquina demasiado rápido. Ella venía en sentido contrario cargando 2 cajas de archivos, una botella de agua mal sostenida arriba y la clase de expresión que parece implicar que incluso el aburrimiento a su alrededor le parece ligeramente ofensivo. Nos estampamos. No fuerte. Lo suficiente. Las cajas se fueron al suelo. La botella también. Los papeles explotaron por el pasillo con una precisión casi ofensiva. Mi cuerpo reaccionó demasiado rápido. Tuve que frenarlo a la fuerza para no atrapar todo en el aire como un sospechoso con reflejos ilegales. Me agaché. Ella también. Mi mano cayó sobre una hoja al mismo tiempo que la suya. Levanté la vista. Y ahí estaba. Michelle. MJ. Más precisamente, una chica que no se veía como si necesitara que el mundo la presentara. Ojos demasiado atentos. Cara de persona que nota más de lo que dice y dice menos de lo que piensa solo porque no considera que la mayoría merezca la versión completa. Eso fue elegante, dijo, mirando el desastre en el suelo. Mi especialidad es casi asesinar documentos. Se nota. Tienes técnica. Me reí por la nariz. Ella me pasó varias hojas. Vi de reojo su gafete temporal. Apoyo documental escolar para archivo técnico. Aburridísimo sobre el papel. Perfecto para alguien que, probablemente, disfrutaba más de lo que admitía meterse donde había información. Perdón, dije. No me importa tanto como debería. Seguimos recogiendo. Nada cósmico. Nada de música. Nada de el tiempo se detuvo. Solo el suelo lleno de papeles, una botella rodando más lejos de lo razonable y 2 personas intentando que la situación no empeorara. Antes de levantarse, me miró un segundo y dijo: «¿Tú eres Peter Parker, no?». Señaló con una hoja en la mano. El de las mallas que salvan estructuras. Me ofendí justo lo suficiente como para divertirla. Suena peor cuando tú lo dices. Casi todo suena peor cuando lo digo. Y luego se fue. Así. Con cajas, papeles y una frase que se me quedó dando vueltas bastante más de lo que me habría gustado admitir esa noche. La primera vez que me puse el traje completo de verdad, con máscara y lanzadores incluidos, no sentí grandeza. Sentí silencio. Estaba solo en el cuarto, con la luz asquerosa del baño rebotando en el espejo y una versión de mí al otro lado que ya no parecía un chico con poderes jugando a disfrazarse. No vi a Spider-Man todavía. Vi la posibilidad sería de convertirme en él. Eso era más pesado, más real, más peligroso. Los lanzadores descansaban sobre las muñecas con ese peso perfecto que tienen las herramientas hechas por ti para algo que nadie más en el planeta sabe exactamente cómo hacer. Los dedos se movían bien. Los hombros no peleaban con la tela. Las costuras no pedían compasión. La máscara, por fin, respiraba conmigo en vez de intentar ahogarme. Me miré un segundo más. No mucho. No quería enamorarme de la imagen antes de ganármela en la calle. La primera prueba de telaraña en interiores fue una estupidez, claro. La línea salió perfecta. Se ancló a la lámpara. La lámpara dejó de ser una lámpara funcional y pasó a convertirse en un argumento a favor de que Mai merecía una vida mucho más simple que criar a lo que claramente era una futura demanda humana. La sostuve a tiempo. Respiré con la lámpara en una mano y media habitación acusándome en silencio. Y ahí tomé la única decisión cuerda posible. La ciudad iba a ser la sala de pruebas, no el apartamento. Elegí la noche por razones prácticas, no por épica. La oscuridad perdona, esconde errores, regala sombra, baja el número de testigos con buena visión y mal sentido del límite. Subí a una azotea alta, no exageradamente alta, lo justo para que mirar abajo dejara de ser cómodo y se volviera una conversación seria con la gravedad. Nueva York brillaba debajo como si no tuviera derecho a verse tan hermosa siendo tan peligrosa. Los taxis arrastraban luz por avenidas húmedas. Las ventanas encendidas parecían pequeños cuadrados de vidas privadas apiladas unas encima de otras. El vapor salía de rejillas y respiraderos como si la ciudad exhalara por cicatrices calientes. Apoyé las puntas de los pies en la cornisa. No todo el pie, solo lo necesario. El viento se metió por la máscara y me bajó frío por el cuello. Levanté la mano. Apunté hacia un depósito de agua 2 edificios más allá. El sentido arácnido no gritó.
corrigió. Más arriba. No hay. Ese borde resbala. Si disparas bajo, te comes la pared. Si sueltas tarde, te arrancas el hombro. Toda esa información entró de golpe como urgencias limpias. Respiré hondo. Cerré la mano. El lanzador hizo un clic mínimo. Disparé. La telaraña salió. No como un efecto de película. Más seca. Más tensa. Más bella de lo que esperaba. La línea voló, se estiró en el aire y se fijó con un tirón visual casi elegante. No celebré. No había tiempo. Porque una vez que vi que había anclado bien, ya no quedaba la parte divertida. Quedaba la parte real. Lanzarse. Y lanzarse, cuando por fin llega el segundo exacto, no se siente valiente. Se siente como aceptar una estupidez con la precisión suficiente para que no te mate. Me dejé caer. La cornisa desapareció bajo mis pies como si alguien la hubiera arrancado del mundo. El estómago se me subió a la garganta. La ciudad entera vino hacia mí de golpe. El vacío me agarró por el pecho con una mano enorme y fría. Un segundo. Solo uno. La línea tensó. El tirón me atravesó hombros, espalda y abdomen al mismo tiempo. Todo mi peso se convirtió en arco. Las piernas se fueron hacia adelante. El torso giró. El brazo libre buscó equilibrio por puro instinto. No fue suave. Fue violento. Hermoso y violento. La máscara vibró con el viento. El traje se pegó al cuerpo de la forma exacta que había querido. Las costillas sintieron la tensión real, nada cinematográfica, de convertir caída en curva a la fuerza. Llegué al punto más bajo del arco demasiado rápido. Tuve que decidir antes de terminar de pensar. Soltar. Apuntar. Disparar otra. La primera línea me había llevado hasta ahí. Aferrarme más tiempo significaba estrellarme. Soltar antes, caer corto. Soltar tarde, partirme contra una estructura lateral que ya venía entrando por mi derecha. El sentido arácnido punzó. No por terror general, por ese borde, por ese ángulo, por ese medio segundo. Solté. El cuerpo quedó libre otra vez. La ciudad giró, no como carrusel, como brújula rota. Las luces se inclinaron, los edificios subieron de lado y por una fracción mínima estuve suspendido sin nada más que velocidad, noche y una mano buscando dónde clavar el siguiente hilo. Disparé. La segunda telaraña salió tarde. Lo supe en el mismo segundo en que la sentí salir. Muy baja, muy cerrada, mala. Se fijó igual. Eso no mejoró nada. Porque el arco me llevaba demasiado cerca de una antena metálica montada en el borde de un edificio. La vi crecer delante de mí con una claridad asquerosa. No tuve tiempo de maldecir. El sentido me atravesó otra vez. Mi cuerpo respondió antes que mi orgullo. Giré el torso hacia la izquierda, recogí las rodillas, aflojé la tensión del hombro, usé la línea como pivote y pasé rozando la antena tan cerca que escuché el chillido del metal contra la suela. La adrenalina me explotó dentro del pecho. No emocionante todavía. Bruta. Ofensiva. De esa que te recuerda que sigues a un error de convertirte en anécdota grotesca. Pero sobreviví. Y de inmediato vino otro movimiento. Otra línea. Otro giro. Otra curva. Y ahí sí pasó. No el éxito. La comprensión. Entré al siguiente arco como si la ciudad y yo hubiéramos dejado de discutir. El giro se volvió fluido. Las piernas dejaron de estorbar. La cadera corrigió sola. El brazo libre cortó el aire en el momento exacto. El viento dejó de golpearme como enemigo y empezó a llegar como información. Ya no era solo fuerza contra la máscara. Era dirección. Velocidad. Anuncio. Me decía cuándo abrir el pecho, cuándo recoger el cuerpo, cuándo prepararme para el siguiente disparo incluso antes de que la línea anterior terminara de tensar. Disparé una tercera vez. Luego una cuarta. Luego una quinta. Y en cada una fui menos torpe. No perfecto. Nunca perfecto. Pero ya no estaba peleando por no caer. Estaba aprendiendo a convertir la caída en camino. Pasé entre dos edificios estrechos y el aire se cerró a mi alrededor como un túnel vivo. Las ventanas encendidas desfilaron a ambos lados en ráfagas amarillas. Una mujer al otro lado de un cristal levantó la vista justo cuando yo cruzaba, pero pasé demasiado rápido para ser algo más que una sombra imposible. Subí en arco. Más alto. Más limpio. La línea se tensó arriba y, durante un segundo, quedé suspendido en la cresta del movimiento. Ese punto. Ese instante exacto. Siempre pensé que ahí se sentiría libertad. No. Se sintió silencio. Un silencio raro en medio de la ciudad. Como si, justo en la cima del arco, el mundo hubiera contenido la respiración conmigo. Debajo, Nueva York extendida. Arriba, la noche abierta. En medio, yo. No cayendo. No volando. No pegado a nada. Solo atravesando una forma de movimiento que parecía haberme estado esperando desde antes de que yo supiera nombrarla. Entonces descendí. La gravedad volvió a tomarme. Pero ya no como amenaza.
como socia brutal. El tirón bajó por la línea, atravesó brazos, espalda, pecho, abdomen, y yo dejé que el cuerpo siguiera la curva en vez de resistirla. Eso fue lo que lo volvió único. No que funcionara. Y que, por un segundo, dejó de sentirse como técnica. Se sintió como verdad física. Como algo escondido entre edificios desde hacía años, esperando a alguien lo bastante loco como para convertirlo en forma de vida. Aterricé mal en la siguiente azotea. Claro que sí. Una rodilla bajó antes de tiempo, la suela patinó sobre gravilla húmeda y tuve que clavar ambas manos para no irme de cara contra una ventilación de metal. Me quedé así, respirando como si me hubiera tragado medio cielo, las manos pegadas al concreto, el pecho subiendo y bajando a golpes. Y empecé a reírme. No mucho, lo justo. La risa limpia que sale cuando sobrevives a algo que podría haberte destrozado y, encima, descubres que fue increíble. Me incorporé despacio. Miré la ciudad. Y por primera vez no pensé en algún día seré Spider-Man. Pensé algo mejor, más peligroso, más real. Esto sí puedo hacerlo. Fue entonces cuando vibró el comunicador temporal de la pasantía, el que llevaba escondido en una bolsa pequeña al costado del tejado. Me acerqué, lo revisé. Mensaje interno del Departamento de Biotecnología. La colaboración del especialista externo se ampliaba varias semanas más. Stark quería mantenerlo cerca del área regenerativa y de biointerfaces adaptativas para revisar avances en integración de sistemas vivos con aplicaciones civiles y médicas. Leí el mensaje una vez, luego otra. El viento me atravesó el pecho. No hice drama. No me hacía falta. No era una amenaza concreta todavía. Pero las historias raramente avisan cuando el problema entra a la sala correcta. Guardé el comunicador. Miré de nuevo la ciudad. Y sentí como todo empezaba a entrelazarse. La pasantía. El traje. Los lanzadores. La primera ruta entre edificios. La chica de los archivos y la lengua afilada. El hombre sin nombre que observaba demasiado bien en biotecnología. Ned acercándose cada día más al borde de descubrir que mi vida ya se había ido a otra dificultad. Y yo, en medio de todo eso, sobre una azotea con el traje pegado al cuerpo, los lanzadores ya reales en las muñecas y el eco del primer balanceo todavía vibrándome dentro. La primera piel estaba hecha. El movimiento también. Y el mundo, como siempre, no iba a esperar a que yo decidiera sentirme listo. Esa noche volví tarde. Me quité la máscara en el baño. Vi mi reflejo. Después vi el traje colgado. Los lanzadores sobre la mesa. Los cuadernos abiertos con mejoras futuras. Y por primera vez no pensé en algún día voy a ser Spider-Man. No, pensé algo mucho más simple. Mucho más peligroso. Ya empecé.